Hola a todos y bienvenidos a Cuentos para Dormir. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real que nos dejará sin aliento, un relato de engaños, desapariciones y una búsqueda desesperada que conmocionó a una nación entera. Preparen sus corazones, porque lo que van a escuchar está lleno de giros inesperados y verdades ocultas. Quédense hasta el final, porque cada detalle es crucial en este misterio. Casey era una joven con una habilidad innata para el engaño, una maestra de la palabra capaz de fabricar historias tan convincentes que todos a su alrededor le creían. Era una chica vivaz, amante de las fiestas y la diversión. Desde que entró en la preparatoria, prácticamente cada noche Casey salía de fiesta hasta el amanecer. Cada pocas semanas traía a casa a un novio diferente. Sus padres, aunque con un suspiro de resignación, pensaban que era solo la rebeldía de la adolescencia y que pasaría en un par de años. Llegó el momento de la graduación de preparatoria de Casey. Sus padres, que la consentían mucho y siempre estaban atentos a ella, sabían cuánto le gustaban las fiestas, así que decidieron organizarle una gran celebración para conmemorar su logro. Alquilaron un restaurante y cientos de invitados asistieron. Pasado un tiempo, sus padres le preguntaron dónde estaba su diploma. Casey les aseguró que la escuela tardaría un poco más en emitir los diplomas oficiales. Sus padres no sospecharon nada. Sin embargo, mucho tiempo después, el diploma seguía sin aparecer. Fue entonces cuando sus padres llamaron a la escuela para preguntar por qué se estaban demorando tanto, y fue allí donde descubrieron la impactante verdad. Casey había reprobado la mayoría de sus asignaturas y por lo tanto no se había podido graduar. Aún así, Casey había tenido la desfachatez de permitir que sus padres organizaran una fiesta para cientos de personas y de recibir regalos de felicitación de todos, sin mostrar ni una pizca de vergüenza. Esa era la clase de persona que era Casey. En el año 2005, Casey descubrió que estaba embarazada. Tenía 19 años. Quería interrumpir el embarazo, pero ya era demasiado tarde. Lo ocultó a sus padres y a todos los demás, usando fajas y ropa ancha. Sin embargo, al 7º mes ya no pudo disimularlo más. Sus padres lo descubrieron, pero Casey les dijo que daría al bebé en adopción inmediatamente después de nacer, que no quería criarlo. Los padres de Casey se opusieron enérgicamente. Intentaron convencerla, prometiendo darle dinero para mantener al bebé y ayudarla en todo lo posible. Cuando le preguntaron quién era el padre, ella respondió vagamente que el padre del bebé había muerto en un accidente. Pero, en general, nadie podía creer nada de lo que salía de la boca de Casey, y la identidad del padre del bebé siguió siendo un misterio. Es posible que, dada su vida social activa y sus múltiples relaciones, ni siquiera ella misma estuviera segura de la paternidad. El 9 de agosto de 2005, Casey dio a luz a una niña a la que llamó Kaylee. Madre e hija se mudaron a vivir con los abuelos, Cindy y George Anthony. A pesar de tener una hija, Casey mantuvo sus hábitos de fiesta, reuniéndose y divirtiéndose con amigos, dejando que sus padres se hicieran cargo de la niña. El 16 de junio de 2008, Casey tuvo una fuerte discusión con su madre, Cindy Anthony. Cindy había descubierto que Casey le mentía, diciendo que iba a trabajar para que ella cuidara a Kaylee, mientras que en realidad publicaba fotos en Facebook bailando y bebiendo en bares. Madre e hija tuvieron una discusión terrible. Después de eso, Casey robó dinero y tomó el coche de sus padres, huyendo de casa. Pasó un mes y el señor Anthony recibió una carta solicitando el pago de una multa para recuperar el coche. Resultó que Casey había abandonado el coche en un aparcamiento de otra ciudad, por lo que la policía lo había remolcado y había llamado a la propietaria registrada, la señora Cindy Anthony, para que pagara la multa y lo recuperara. Cuando los esposos Anthony fueron a buscar el coche, se quedaron horrorizados al percibir un fuerte olor a descomposición. Intentaron contactar con Casey y esta vez ella accedió a responder, diciéndoles que estaba con un novio en un apartamento. La señora Cindy se apresuró al lugar donde se alojaba Casey para ver a su nieta.
Durante todo un mes después de huir, Casey no había permitido que su madre hablara con su nieta, poniendo excusas como que la niña estaba durmiendo o que estaba en casa de la niñera. Al llegar, la señora Cindy no encontró a su nieta. Cuando le preguntó a Casey, ella dijo que Kaylee había sido secuestrada hacía un mes. Totalmente consternada, la señora Cindy llamó rápidamente a la policía. Cuando la policía le preguntó a Casey dónde estaba su hija, ella respondió que la niñera de Kaylee, llamada Zenaida Fernández González, había secuestrado a la pequeña 31 días atrás. La policía le preguntó cómo conocía a la niñera Zenaida, y Casey dijo que un compañero de trabajo suyo, llamado Jeff Hopkins, se la había presentado. Según Casey, Jeff tenía 2 hijos pequeños y Zenaida era su niñera, por lo que ella solía llevar a Kaylee a casa de Jeff para que la niñera cuidara a los niños de ambos. La policía le pidió la dirección de Jeff Hopkins, pero después de dar varias vueltas, se encontraron frente a una casa abandonada, deshabitada. La policía no tardó en verificar que la niñera llamada Zenaida no existía y que Jeff Hopkins era solo un antiguo compañero de preparatoria de Casey. Él no tenía hijos y nunca había trabajado con Casey. Todo era una completa invención. El 11 de diciembre de 2008, el cuerpo de la pequeña Kaylee fue descubierto dentro de un saco en un bosque solitario, a poco más de medio kilómetro de la residencia de Casey. El cadáver estaba ya casi descompuesto. Pero ¡horror! La cinta adhesiva aún rodeaba la nariz, la boca y la barbilla del cráneo. El resultado de la autopsia fue desgarrador. La causa de la muerte fue un homicidio. Casey no alertó a la policía cuando su hija desapareció. La persona que lo hizo no fue ella, sino Cindy Anthony, su propia madre. En este mundo, ¿qué madre podría permanecer tan tranquila mientras su hija de 3 años desaparece durante 31 días, sin llamar a la policía, sin buscar ayuda? Una madre normal estaría desesperada, haría todo lo posible por encontrar a su hija. Sin embargo, Casey simplemente se encogió de hombros y explicó que no llamó a la policía porque pensaba que podía resolverlo por sí misma. Habló con una indiferencia pasmosa, como si hubiera perdido un abrigo, no a su propia hija. Mientras su pequeña de 3 años estaba desaparecida, Casey no se lo contó a nadie, ni siquiera se molestó en buscarla. En cambio, salía de fiesta todas las noches, visitando clubes nocturnos y publicando fotos sonrientes y radiantes en Facebook. El 3 de julio de 2008, justo después de la desaparición de Kaylee, decidió tatuarse las palabras Bella Vista en su hombro izquierdo, con el significado de vida hermosa. El tatuador, Bobby Williams, relató que Casey parecía muy feliz y animada en ese momento. ¿Puede alguien imaginarse a una madre normal, afligida por la pérdida de su hijo, actuando de esta manera? En el diario de Casey, fechado el 21 de junio de 2008, el día después de la desaparición de Kaylee, ella escribió: «No me arrepiento de nada, solo un poco de preocupación. Confío plenamente en mi decisión. Sé que he tomado la decisión correcta. Debo lograr lo que deseo a toda costa. Este es el momento más feliz que he tenido en mucho tiempo». ¿Qué madre que haya perdido a su hijo podría escribir palabras como estas? Ella intentó encubrir la desaparición de Kaylee, inventando un sinfín de historias para engañar y mentir a la policía. Nunca había contratado una niñera para su hija. Aunque admitió haber mentido, insistía en que no sabía qué le había pasado a su propia hija. Al escuchar la llamada al 911, podemos percibir la inmensa angustia y preocupación de la señora Cindy por su nieta. Mientras tanto, Casey hablaba con una voz completamente indiferente y sin emociones. Era evidente que no quería que la policía se involucrara en este asunto. Durante el interrogatorio, Casey nunca mostró signos de preocupación o tristeza. Incluso cuando el cuerpo de la niña fue encontrado, hasta los extraños lloraban, mientras ella seguía riendo y conversando con la policía como si nada.
Durante la investigación, la policía descubrió muestras de cabello y rastros de suciedad en el maletero del coche de Casey. Aunque los resultados indicaron que eran rastros de sangre de la víctima, estos detalles por sí solos no eran suficientes para una condena. Posteriormente, el jurado procedió a analizar el aire dentro del maletero para determinar si el vehículo había contenido previamente un cuerpo en descomposición. Los resultados, una vez enviados al Instituto de Investigación Antropológica de la Universidad de Tennessee, confirmaron de manera concluyente que, en efecto, un cadáver había estado allí. Cuando la policía examinó el historial de búsqueda en el ordenador de Casey, encontraron palabras clave escalofriantes como cómo asfixiar, métodos exitosos para asfixiar y cómo usar un sedante. Este último, un tipo de medicamento que la policía encontró más tarde en su coche. El 14 de octubre de 2008, Casey fue acusada de 7 cargos, incluyendo asesinato en primer grado, abuso infantil agravado, homicidio involuntario y falso testimonio. Pero ella, con sorprendente firmeza, se declaró inocente. En abril de 2009, los fiscales anunciaron su intención de solicitar la pena de muerte para Casey. Durante el juicio de Casey en mayo de 2011, la acusación alegó que ella drogó a su hija, le selló la nariz y la boca con cinta adhesiva, provocándole la asfixia, y luego ocultó el cuerpo en el maletero de su coche durante varios días antes de abandonarlo en el bosque. Sin embargo, el abogado defensor de Casey, José Báez, afirmó que Kylie se ahogó accidentalmente en la piscina familiar el 16 de junio de 2008. Báez añadió que George Anthony, el padre de Casey, la había ayudado a esconder el cuerpo. Báez incluso intentó defender a su clienta, revelando que Casey había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre y su hermano, argumentando que ella ocultó la muerte de su hija de la misma manera que había mantenido en silencio ese oscuro secreto durante tanto tiempo. El señor George Anthony negó rotundamente todas las acusaciones de José. El juicio se extendió por aproximadamente 6 semanas. La audiencia final, celebrada el 5 de julio de 2011, fue transmitida en vivo a nivel nacional y captó una audiencia masiva. La gente llenó la sala del tribunal y se congregó en gran número a las afueras. Tras 10 horas y 40 minutos de deliberación, el jurado de 12 miembros del 9º Circuito Judicial de Florida declaró a Casey Anthony inocente de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. Solo fue condenada por mentir a la policía, recibiendo una sentencia de 4 años de prisión y una multa de casi $4,000. Casey fue puesta en libertad el 17 de julio de 2011, considerando el tiempo que ya había pasado bajo custodia en espera de la sentencia. Jennifer Ford, una de las miembros del jurado, reveló que lloraron y sintieron un dolor inmenso después de emitir el veredicto. «No estoy diciendo que fuera inocente, sino que no había pruebas suficientes», declaró. «Si no se puede demostrar la culpabilidad, no hay base para determinar un castigo». El ADN de Casey no fue encontrado en la cinta adhesiva ni en ningún otro objeto. 10 años después, los miembros del jurado confesaron que el caso los ha atormentado para siempre, pues sentían que no se había hecho justicia para la inocente Kaylee. Uno de los jueces del caso afirmó que cada vez que oía el nombre de Kaylee, su corazón aún se encogía de dolor. Sin embargo, para Casey Anthony, el remordimiento o el tormento no parecieron afectarla en absoluto. Ella supo aprovechar la atención mediática para convertirse en una figura pública, participando en múltiples entrevistas y declarando abiertamente que no le importaba lo que la gente pensara, que vivía muy bien y dormía profundamente cada noche. Este caso ha sido sin duda el que más indignación me ha provocado hasta la fecha, y al igual que la mayoría, estoy convencido de la culpabilidad de Casey. El hecho de que ella siga viviendo tan despreocupada y desafiante ante la vida es algo que realmente no puedo soportar. Aunque Casey escapó de la prisión, creo firmemente que jamás podrá escapar del juicio de la sociedad. Porque, si bien la justicia no siempre se aplica en los tribunales, nadie en esta vida puede eludir la ley del karma. Y con esto, amigos, cerramos este impactante capítulo de Cuentos para Dormir. ¿Qué piensas tú de este veredicto?
¿Crees que se hizo justicia para Kaylee? Déjanos tus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría leerlas y conocer tu perspectiva. Si este video te ha parecido interesante o útil, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias y compartirlo con aquellos a quienes creas que les podría interesar. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima y que descanses bien, si puedes.